La intervención en crisis es de vital importancia en la etapa inicial, ¿no? Proveer medidas de protección, ofrecer la seguridad cuando la mujer lo solicite y la posibilidad de comprender el problema de manera diferente, ¿no? Es lo que de alguna manera es la intervención en crisis, ¿no? Es importante una asertiva y adecuada intervención. Hay muchos casos en los cuales no se han intervenido adecuadamente y las consecuencias han sido fatales, ¿no? Fatales en el sentido de que regresó a su casa y el hombre terminó matándola porque no la supimos escuchar, o por su impotencia terminó matándose o matando a sus hijos, ¿no? Envenenando a sus hijos. Entonces, y a ella también, ¿no? Entonces es muy importantísimo que la persona, el operador, el profesional que tenga la intervención en crisis esté altamente capacitado, ¿no? Por eso es de vital importancia en la etapa inicial de ayuda prever las medidas de autoprotección y ofrecer la seguridad cuando la mujer lo solicite y la posibilidad de comprender el problema de manera diferente, ¿no? Sabemos que en Arequipa el Ministerio de la Mujer tiene 2 casas de refugio, ¿no? También hay por parte de la beneficencia. Hay varios sitios donde la persona, si identificamos que está en riesgo, podemos apoyarla derivándolas a esta institución a través de los centros de emergencia mujer. Metas en la primera etapa de 1 a 2 horas, ¿no? Mayor seguridad y disminución de riesgos sobre la mujer y sus hijos e hijas. Movilizar recursos externos para aumentar la seguridad de la mujer, de las niñas y niños. Contribuir a superar el periodo de desequilibrio. Participar activamente en la solución de sus necesidades inmediatas. Proporcionar apoyo, ¿sí? Estas condiciones son las que se necesitan en las primeras 2 horas de la intervención. Tareas. Identificación de los eventos desencadenantes de la crisis, o sea, ¿qué es lo que pasó? ¿Por qué es que ella está en crisis? Reconocer, ¿no? ¿Cuál ha sido el evento desencadenante? Ojo, que no necesariamente cuando una persona está en crisis tendría que estar en riesgo, ¿no? No hay una línea directa, ¿no? O sea, por ejemplo, hay una persona que estuvo tolerando y aguantando durante mucho tiempo vejaciones, amenazas, chantajes, humillaciones, ¿no? Durante mucho tiempo. Y de repente el desencadenante fue un suceso específico que no necesariamente acarrearía un riesgo elevado. Solo fue la gota que derramó el vaso, ¿no? Eso puede suceder, ¿no? Por eso tenemos que identificar claramente el evento. Hay definitivamente casos en que la crisis tiene una estrecha relación con el riesgo que la persona estaría viviendo, pero no siempre es así, por eso es que es necesario esta identificación, ¿no? Apoyo emocional y empatía. En este momento, como les decía al principio de este taller, el apoyo emocional y la empatía es lo que manda en la intervención en crisis. Si la persona no se siente empática con la persona que la está asistiendo, ¿no? En primer lugar, no va a recibir ningún tipo de apoyo emocional. Primero tienes que ser empático con la persona y después brindar el apoyo emocional. Acá dice apoyo emocional y empatía. No, primero tienes que ser empático, ¿no? Primero tienes que romper esa situación y que la persona logre mirarte, que logre conectarse contigo, ¿no? Que logre abrirse contigo, y después que logras esa etapa, la parte del apoyo emocional es lo que sigue, ¿no? Y las estrategias que utilizas para el apoyo emocional. No puedes empezar con el apoyo emocional si primero no has trabajado con el rapport o con la empatía. La empatía no se lee, se practica, ¿no?
se desarrolle. Es una capacidad que tenemos que desarrollar los profesionales todos los días, ¿no? Y no solamente en el consultorio, sino en todo espacio. Pero es una capacidad que todos podemos desarrollar. Evaluación de los riesgos asociados a la violencia, ¿no? Que tiene que ver con la identificación del evento, ¿no? Del riesgo de los maltratos a hijos e hijas. Esto también es importante, ¿no? Siempre que veamos a una usuaria, veamos que hay niños y niñas que podrían estar en riesgo, que ellos no pueden venir a denunciar porque no saben subir a un carro o no pueden salir de la casa, ¿no? Son niños, ¿no? Cuanto más niños, más vulnerables. De la estabilidad emocional y de los recursos internos. Esto también ya hemos hablado, ¿no? De que a través de una breve anamnesis o en la narrativa, ver los factores positivos que tenga la persona que denuncia, ¿no? Y fortalecerla a través de ello, ¿no? Estabilidad emocional también es con el fin instrumental de elaborar las herramientas de defensa jurídica, ¿no? Capacidad de tomar decisiones sobre la seguridad, ¿no? Utilizando sus herramientas, capacidad de tomar decisiones sobre su seguridad, ¿no? Esto tenemos que trabajarlo a través de la anamnesis, pero con un enfoque tipo FODA también, ¿no? O sea, los que utilizamos esta herramienta del FODA, podemos a través de la anamnesis ir reconociendo estas cualidades, ¿no? Lo que llamamos como fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas. Tendríamos que trabajarlo, ¿no? Incluso para la toma de decisiones sobre seguridad. ¿Cómo ha manejado situaciones difíciles en el pasado? Es una muy buena pregunta, ¿no? Si los manejó bien, si no los manejó, cómo habitualmente ella resuelve este tipo de conflictos, ¿no? Si es la primera vez también que le está pasando, ¿no? ¿Qué recursos familiares cuenta? ¿Qué problemas asociados hay a su toma de decisión, ¿no? Y bueno, principalmente la identificación del problema principal. ¿Qué es el problema principal? ¿Dónde está el problema principal? ¿Cuál es el problema? No, es que no cocino, no sé cocinar y se me queman las ollas y por eso mi esposo me pega. Ese no es el problema principal, ¿no? O la plata no alcanza. No, ese no es el problema principal, ¿no? Y por eso él me pega, me grita, ¿no? Es la justificación, pero no es el problema principal. El problema principal puede delimitarse o derivarse en dos condiciones, ¿no? La primera es la condición de la violencia, el descontrol, el machismo del varón, y por otro lado es la tolerancia, la permisibilidad, el miedo de la mujer, los factores condicionantes que han hecho que la mujer tolere y aguante, ¿no? Entonces, esas cosas tenemos que aprender a reconocer. Hay casos que vienen a los juzgados y a los centros de emergencia mujer que no tienen nada que ver con esto, ¿no? Que a veces es temas de bienes, ¿no? Dos hermanos viven en una misma casa y porque el gato se cruzó al otro lado ya vienen a denunciar y dice que es violencia de género, por eso, y que no tiene nada que ver y que esto no se va a solucionar a través de esta norma, sino a través de, no sé, ponerle una pared a la casa o ver los papeles, cómo se han hecho, ¿no? Que ya no nos corresponde, ¿no? Pero por eso tenemos que saber identificar el problema esencial. De repente, en esta situación de pareja, no es el machismo del hombre, sino que este sujeto tiene un trastorno de personalidad tipo obsesivo-compulsivo, por ejemplo, ¿no? O tiene ideas delirantes, ¿no? Tipo celopáticas, ¿no? O cosas así que ya no van por un tema de apoyo psicológico, sino hasta psiquiátrico, ¿no? Es por eso que tenemos que saber identificar el problema principal, el fondo del problema en las primeras 2 horas, ¿no? Así es que tenemos que estar con la mente siempre abierta. Algunas personas dicen, ¿cómo
¿cómo es posible que tú te canses si estás sentado y solo escuchas? Eso no es verdad, ¿no? Un profesional de atención activa, al contrario, su mente siempre está en todo, ¿no? Viendo las palabras, escribe, escucha, redacta, ¿no? Y aparentemente estás sentado, ¿no? Estás solamente observando, pero en tu mente estás elaborando estrategias, estás acordándote de las preguntas, estás reaccionando ante situaciones emocionales que la persona víctima está viviendo, y por lo tanto tienes que saberlos manejar, ¿no? Y por supuesto está tu parte como individuo, como persona, qué es lo que te afecta, qué es lo que no te afecta, ¿no? Por ejemplo, yo siempre reconozco que uno de los problemas de las condiciones que más me afectan es ver a un niño sufriendo, ¿no? Eso para mí es muy fuerte, ¿no? Entonces siempre trato de reconocer esa cualidad, esa característica y trabajarlo, ¿no? Pero igual, ¿no? Igual afecta, ¿no? Entonces también cuáles son las herramientas protectoras que tú estás usando como profesional que está trabajando con personas que están en crisis, con sufrimiento, ¿no? Si no, el borderline puede atacarte, ¿no? Y la calidad de tu atención puede ser terriblemente reducida, ¿no? Hay profesionales que ya no quieren atender esto porque simplemente ya no siguen con el tema, ¿no? Se han quemado como profesionales. Y es importante que esos profesionales sepan cuidarse. Metas de la segunda etapa ya va entre la cuarta, de 4 a 6 sesiones, ¿no? Es el uso potencial de crisis para realizar cambios positivos de la vida cotidiana, ¿no? Presentar diferentes alternativas para comprender la crisis y la violencia de acuerdo a las expectativas, autoimagen, creencias, sueños y objetivos de la vida de la mujer, ayudar a examinar los problemas y las alternativas, ¿no? Iniciar junto con la mujer maltratada la elaboración de planes y metas, considerar alternativas y problemas inconclusos, propiciar un enfoque de vida positiva, integrar la experiencia de su vida y lograr identificar los cambios de conducta necesarios para liberarse de la violencia. Regreso a lo anterior porque quiero que de alguna manera comprendamos que estas 2 primeras horas son muy importantes para el resto del proceso terapéutico o del proceso de la segunda etapa. Y esto tiene que ver con el registro automático de la memoria, el RAM. El registro automático de la memoria es un fenómeno que nos sucede a todos y a todas y que tiene que ver en los primeros minutos o en los primeros momentos de vivir la situación traumática. Por ejemplo, todos nosotros recordamos que estuvimos haciendo 5 años, los que tenemos más de 18 años, ¿no? O más de 20 años, recordamos que hemos estado haciendo 5 minutos antes del terremoto del 2001, ¿no? Todos lo recuerdan, ¿no? Y 5 minutos después recordamos detalles que de repente no recordamos cosas que ocurrieron ayer, ¿no? Entonces, cuando una persona está en crisis, si bien es cierto puede haber un bloqueo y todo lo demás, pero puede abrirse una ventana para que esta persona empiece a generar su cambio. Puede. Y si tenemos la experticia necesaria, podemos prender en ese momento el cultivo para empezar a salir de la relación de abuso, ¿no? Yo he tenido algunas pacientes que han regresado después de 3 años, diciendo: doctor, usted me dijo esto. Y la verdad a veces ni me acuerdo qué les dije, ¿no? Definitivamente. Pero prendes en la persona una semilla y que puede dar frutos mucho tiempo después. Entonces, como les repito, es importante cómo coberturamos a la persona en esta primera etapa para poder seguir en esta segunda, ¿no? Que ya es más propositivo, ya más interactivo, ya más de trabajo con la usuaria,
¿no? Y que si prendió bien la semilla, esto va a correr de manera más fluida, ¿no? Entonces, si ya la persona ha encontrado una verdadera razón, un verdadero interés de por qué tiene o debe salir de la violencia, entonces esto va a correr con mucha mayor facilidad. Tareas: revisión del progreso y los obstáculos según el plan de acción, evaluación del contexto de la crisis, educación en temas relevantes, ¿no? Revisión del significado de la experiencia de crisis, fijación de metas a corto y mediano plazo, elaboración conjunta del plan de acción, acudir a un grupo de apoyo, por ejemplo. Los GAM son muy importantes. Ahorita en Arequipa tenemos un grupo GAM, tenemos en realidad varios, ¿no? Que es muy interesante lo que se está logrando, la terapia. Antes se pensaba que a la mujer víctima teníamos que tenerla muy protegida, que no se le revictimice, por llamarlo así, ¿no? Pero no es así, o no debe ser así, porque la violencia es un tema social, y una de las cosas que hace el agresor es justamente aislar a la mujer de esa red de apoyo, y solo llega a atacarla cuando está a solas, por llamar así, ¿no? Una variedad de agresores, un tipo de agresores, pero en su mayoría es así, ¿no? La aíslan. Entonces, las terapias de grupo, los GAM, son muy positivos para las víctimas de violencia, porque llegan nuevamente a sociabilizarse, a valorarse como seres humanos, ¿sí? A tener una identidad. El mismo hecho de que se den un tiempo para ir digamos todos los martes a las 4 de la tarde, de ir a su grupo de terapia, ya es, oye, esto es para mí, ¿no? Entonces ya empieza a salir de esta perspectiva de estado de hiperalerta, de mirar hacia afuera, de satisfacer a los demás, de no dañar a los demás con decir, oye, perdón, un momentito, me voy a mi terapia y ya verán ustedes, ¿no? Solo esa situación ya de por sí es favorable dentro de los grupos de apoyo, ¿no? Buscar otros servicios profesionales, elegir también apoyo espiritual. Cuando hablamos de apoyo espiritual también hay que tener mucho cuidado con esto, ¿no? Porque una cosa es religiosidad y otra cosa es espiritualidad. La espiritualidad es la capacidad de reconocer la maravillosa esencia que tú tienes. La religiosidad es la manera como llegas a esa esencia, ¿no? Y hay algunos grupos religiosos, instituciones religiosas que son eminentemente patriarcales y machistas, y lo que van a lograr y conseguir es que la persona se someta, ¿no?, a una relación de abuso, una relación machista, ¿no? Entonces estas cosas tenemos que tener cuidado. Siempre tenemos que tantear a la usuaria, qué significa, por ejemplo, apoyar a su pareja, ayudar a los demás. Siempre tenemos que tener algunos indicadores que nos den algunos ítems para saber si es que esta religión que ha elegido es la adecuada para que ella salga de la relación de abuso, ¿sí? Encuentros de crecimiento personal, optar por un nuevo lugar de residencia o de trabajo, entre otros. En sí, la toma de decisiones, ¿no? Existen herramientas que ha desarrollado la psicología organizacional, que funciona muy bien, la misma administración, ¿no? Que nos ayudan para poder llegar a este punto, ¿sí? Intervención terapéutica es el programa de intervención psicológica con mujeres víctimas de violencia machista desarrollada por la Diputación de Guipúzcoa, que esto queda al noroeste de España, ¿no?, el País Vasco, ¿no?, y el Colegio Oficial de Psicología de Guipúzcoa. Determina valor de los siguientes objetivos terapéuticos. Valorar los siguientes, ¿no? 1. Valoración de riesgo, percepción del maltrato, empoderamiento, análisis y reconocimiento de la sintomatología clínica, cambios en el área social, ¿no? Esto es lo que busca a través de estos objetivos el procedimiento terapéutico, ¿sí? La persona tiene que aprender a saber si es que la conducta de su pareja es de riesgo, ¿no? Muchas mujeres no consideran que lo que están viviendo es maltrato,
es más, se sienten culpables o responsables de la conducta del agresor, ¿no? El empoderamiento, el saber el potencial humano que tiene la persona víctima de violencia, reconocer sus sintomatologías y atacarlas, ¿no? Ayudar a recuperarlas, ¿no? Después viene los cambios en el área social, ¿no? Que también son muy importantes, con quién se rodea para identificar mejor sus condiciones. Valoración de riesgos, por ejemplo, las medidas de protección, percepción del maltrato, reconocimiento del ciclo de la violencia, reconocimiento de la tipología de la violencia sufrida, reconocimiento del impacto en los hijos, ¿no? Esta parte teórica que se hace en las terapias de grupo, ¿no? Empoderamiento, modificación de mitos y creencias, autoafirmación, regulación emocional, asertividad y toma de decisiones, potenciación de la autonomía en las relaciones igualitarias y de buen trato, ¿no? La dependencia emocional, que también va ligada a la dependencia económica. Cambios en la realidad social, ¿no? Entrenamiento en hábitos sociales, ¿no? Habilidades sociales, ¿no? Desarrollo en actividades sociales y de red de apoyo social, afrontamiento del área de lo laboral, ¿no? Pertenecer a instituciones, a grupos. Consideraciones previas, estilo de contacto e impacto en el profesional, ¿no? Cómo lo trabajamos. Hay unos y cada uno tiene su estilo de intervención. Yo personalmente trabajo dependiendo de la usuaria. Utilizo terapias reactivas, ¿no? Hay algunas terapias que las hago de acompañamiento, depende del estadio del paciente y las características del paciente, ¿no? Depende de su cultura, su hábito, su religión, su sexo, ¿no? Hay que acoplarse y acomodarse para llegar al objetivo, ¿no? Entonces, ¿cómo impactas en la persona? Por eso les dije que la primera sesión es la que manda, ¿no? Si tú no has hecho una buena sesión, una intervención en crisis, es probable que esa persona nunca más regrese a ti, pero peor aún así, peor todavía, es probable que nunca más regrese a ningún sitio, que se quede nuevamente en su casa, ¿no? O que tome una decisión fatal. Entonces la intervención primaria es muy importante. Evaluar el grado de conciencia, si ese grado de conciencia tiene que ver con la percepción de la causalidad del daño, si percibe las razones verdaderas del porqué, o por otro lado, si su conciencia está patologizada, está obstruida, si su mente rígida no le permite ver la realidad, ¿no? Estas cosas tenemos que trabajarlo, la conciencia, la autodeterminación son muy importantes en el proceso terapéutico. El tipo y la gravedad de la violencia y de las secuelas, ¿no? También que pueda reconocer las personas, si es que está afectada por la violencia, si su pensamiento, su lógica, sus decisiones están afectadas por este ciclo de la violencia, por esto que ha vivido durante años, ¿no? Elección de foco, de qué es lo que tú quieres mirar en tu vida, hacia dónde te quieres centrar. Yo trabajo mucho de estar en tu centro, ¿no? Porque las personas por lo general están mirando al entorno, ¿no? Y poco te miras a tu centro, a tu yo, a tu self, ¿no? Entonces el foco es muy importante, ¿no? No, yo estoy enojado porque él hizo eso. No, eso no tiene que tener una relación directa. No, si él se enoja o si él hizo eso, es su problema, es su ayuda. Entonces, empecemos con la autonomía emocional en cuanto a condicionar tus estados emocionales a lo que hagan o dejen de hacer los otros. Eso es necesario. Reconocer las fases de la violencia. ¿Cuáles son tus zonas de conflicto? Internas, externas, ¿no? Hay personas que, por ejemplo, dentro de su casa, dentro del hogar, se llevan muy bien con su pareja, pero todo está en que salgan los dos a la calle, el conflicto empieza, la inseguridad de él, de ella, ¿no? Y se genera violencia o, por ejemplo, todo está bien hasta cuando empiezan a tomar, ¿no? Vamos a decir, ¿cuál es la zona de conflicto?
el enlace de la intervención y finalmente el tema de la seguridad, de la autoseguridad, de cuidarse uno mismo, de protegerse uno mismo y de salirse de las zonas, de las áreas de conflicto y las zonas de riesgo, ¿no? Bueno, eso es todo por ahora. Espero que les haya gustado. Cualquier duda, cualquier curiosidad que tengan en respecto a esta primera etapa, háganmelo saber. Yo con mucho gusto se los puedo resolver. Mi nombre es Omar Beltrán y estoy para servirles. Muchas gracias.